quedó la vez pasada, como ya hubo algunas preguntas en el tema de comunicación, mm, Ujú. me quedó el comentario ahí de que la comunicación en a ver si estoy bien yo, Maru, si la Es- comunicación hablando de los hijos, no nada más tiene que ver con que yo me comunique con ellos y que yo les hable, que eso es importante, ¿no? Que yo les cuente como papá o como mamá, mi día o alguna situación que viví o en fin, lo que sea, o le cuente de sus abuelos o en fin, de cualquier cosa que yo me comunique, que yo le transmita mensajes, sino también y muy O lo importante más importante, o lo más importante, que los niños, escuchar a los niños, eso es, para mí es lo más importante. porque a veces me parece que, y tú lo dijiste bien, bueno, que estamos con el celular en la mano y entonces, sí, sí, te escucho, ¿no? Y pues eso quiere decir que no le estamos dando toda la atención, pero además de eso, escucharlos con atención auténtica, Claro, no ser como que, porque los niños, como lo ya perciben, dijiste la vez pasada, son personas, no son niños, pero no son tontos. Y entonces todas las personas nos damos cuenta cuando el otro al que le estamos diciendo algo nos da el avión, como claro. común, coloquialmente se dice, o sea que, ah, sí, sí, ah, ajá, sí, pues, Sí, y ni siquiera me está poniendo toda la atención, ¿no? Entonces, creo que a eso es de la parte más importante de la pero comunicación. definitivamente que lo más importante de la comunicación es esta parte de escucharlos, de escuchar sus necesidades y como tú dices, no darles el avión, inclusive preguntarles sobre lo que nos están hablando, comentando, platicando, para que ellos sientan, porque esto, aparte de todo lo que hemos visto, les genera validación, o sea, se dan cuenta que son personitas que valen y que lo que ellos dicen o aportan es importante. Para mí es más importante que lo que les decimos, lo que ellos nos platican, los que ellos nos dicen, sus necesidades, sus miedos, todo. Y sí es muy importante prestarles toda nuestra atención. Estoy de Ujú. acuerdísimo contigo, Clau. Muy bien. Yo creo que ya vamos a empezar, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 9 9. somos. Pues bueno, si les parece, arrancamos. Sí. Sí, claro. Ok. La tercera clave de la crianza respetuosa sería fomentar la autonomía. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que aunque sean pequeñitos, podemos empezarlos a ayudar, ¿sí? A que en un momento dado hagan cosas por sí solos. Por ejemplo, vestirse. O sea, y muchas veces andamos muy deprisa nosotros y te dice el chiquito, yo me he visto, mamá, yo puedo, mamá. No, no, yo te pongo la camiseta, yo te pongo. Y es desde ahí, esas cosas tan simples, ayudarlos a hacerlos autónomas o simplemente bañarse solos. O sea, estamos hablando de un periodo de 3 a 5 años, que es muy importante hacer este tipo de actividades, que se visten solos, que se bañen solos, la famosísimo amarrado de agujetas, o sea, hay que enseñarlos, hay que tenerles la paciencia. Ellos aprenden mucho la paciencia y la tolerancia de nuestra parte. En la medida que nosotros somos pacientes y tolerantes con ellos, ellos van a ser en general. Ahora, me queda claro que ya gracias a Dios para los papás y las mamás que no siempre tienen la paciencia, ya la mayoría de los tenis o zapatos son de velcro, pero bueno, como quiera hay que tener la paciencia. Eso es más chiquitos, un poquito más grandes, hay que empezarles a dar responsabilidades, ¿sí? Como ayúdame a poner la mesa, ayúdame a recoger los platos, en un momento tráeme estas cosas,
O sea, fomentar el que ellos mismos se den cuenta que pueden ser independientes completamente de nosotros y ayudarlos, ¿sí? Ayudarlos a que ellos mismos se vayan también haciendo responsables. Cosas a su edad, cosas a su momento, etcétera. Pero muchas veces queremos hacerles todo, ¿sí? Queremos, o sea, no queremos que hagan nada porque no, pues es nuestra obligación. ¿Cómo lo voy a poner a poner la mesa? ¿Cómo lo voy a poner a pasar las cosas, a recogerla? ¿O cómo lo voy a dejar que se bañe solo? Digo, hay que saber las edades. Yo calculo que aquí entre 3 4 ya lo pueden hacer. Luego, ¿cómo que se vista solo si yo traigo una prisa loca en las mañanas? Pues sí, y más cuando lo están pidiendo a gritos, sí. Yo, mamá, y así muchas actividades, ustedes que conviven con ellos, cuando les pidan que ellos pueden hacerlo, permítanselos. Y ya si al final algo quedó medio chueco, medio mal, lo corrigen con suavidad, pero sí permítanselos. Esto hace que crezcan con una seguridad y una autonomía y un sentido de responsabilidad que para su vida adulta va a ser muy, muy útil. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? No. Bueno, me voy a la que sigue, que es proporcionar límites claros y consistentes. A ver, algo aquí súper, súper importante. Proporcionar límites, es más, hay un curso completo de límites, pero voy a tratar de ser lo más específica y completarlo lo más que se pueda. Proporcionar límites no es decirle no, esto no, o decirle esto sí, o decirle ya te castigué porque no hiciste esto, o sea, no, no es así de simple, ojalá fuera así de simple. Proporcionar límites es mucho más allá. Para entrar, les quiero comentar que yo tenía una maestra que nos decía que los límites son como un cuadrilátero de box, que en un momento dado el niño o el adolescente, aquí aplica mucho para los adolescentes también, saben cómo moverse en el cuadrilátero, pero si les quitamos las cuerdas, se van al vacío. Entonces, el mismo niño o el mismo adolescente necesitan esos límites, esas cuerdas del cuadrilátero. Aunque renieguen, aunque digan que no, aunque quieran hacer su santa voluntad, eso, un límite le da, o los límites les dan mucha seguridad a los chavos. Mucha, mucha, no tienen ni idea, porque saben en dónde se mueven y hasta dónde se pueden mover y hasta dónde no, aunque aparentemente no estén de acuerdo. Ahora, les decía, no es decirle que no, no es decirle que sí. ¿Cómo se pone un límite? Un límite en un momento dado es una regla clara que se establece con él de manera sencilla y las consecuencias de las mismas. Ejemplos. Si yo le digo a mi hijo, a ver, primero, para empezar, para poner un límite, tiene que, no se le va a poner la primera vez que haga dicha conducta, porque ni siquiera va a entender las consecuencias. Entonces se vuelve castigo. Y lo que queremos son consecuencias, no castigos. Por ejemplo, un límite. Si el niño agarró y aventó una pelota y rompió algo, entonces voy, le digo, aquí adentro no se juega pelota, eso es cuando salgamos, o si juegas donde pueda jugar, o sea, que depende de cada casa, te sales o vamos, o cuando te lleve al parque, lo que sea, y si lo vuelves a hacer, eso te va a costar que te castigue la pelota por tanto tiempo. Es muy importante que las consecuencias sean siempre o lo más posible relacionadas con el límite. O sea, si ya en mi límite es no juegas aquí adentro. ¿Por qué? Pues se pueden romper cosas, etc. Y la consecuencia va a ser que si lo vuelves a hacer, aunque no rompas cosas, pero el límite es no juegas aquí adentro, vas a tener que tener una consecuencia y esa consecuencia va a ser no tener la pelota por determinado tiempo. O sea, o sea, cualquier cantidad de límites y las consecuencias siempre tienen que ser así. Otro ejemplo, ¿sí? El típico berrinche. En un momento dado se tira al piso, avienta las cosas, los hacen en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado, etcétera. Entonces, lo van a jalar, le van a decir, te calmas y después van a hablar con él. Ahorita vamos a ver. Uno de los temas es cómo corregir dentro de la crianza respetuosa.
Y en un momento le van a hablar pues con él y van a decir, tú vuelves a hacer esto y tu consecuencia es que te vas a ir a un cuarto solo a reflexionar lo que estás haciendo o no te vuelvo a llevar a tal lado si sabemos que no importa él porque decimos ya no te vuelvo a llevar a casa de la tía Chonita, ay, qué padre. No, hay que pensar en cosas que realmente les importen. Otra cosa, no hizo la tarea. Vámonos con los más grandecitos. Te reportan de la escuela que no está haciendo la tarea, ¿sí? Y entonces o te mandan una nota o te enteras por las calificaciones, lo que sea. Entonces vas a hablar con él muy claramente, le vas a decir, tu principal obligación o la más importante o de las más importantes que tienes es cumplir con tus obligaciones escolares. Entonces, mientras eso no pase y me muestres que ya terminaste de estudiar, que ya sabes, o que ya terminaste de estudiar, tú no puedes hacer ninguna otra actividad después de comer. O sea, llegas, te bañas, lo que sea la rutina de cada casa, comes y después te pones a estudiar y hacer tus obligaciones, estudiar, hacer la plana, lo que sea que tengan de tarea. Y ya hasta después ya puedes depende de cómo se maneje en cada casa, puedes salir a jugar con tus amigos, puedes ponerte a ver tele, puedes jugar un rato con juegos, de lo que sea. Pero en el momento que falla esta regla, en el momento que falla este límite y no termine otra vez la tarea y no haga sus responsabilidades antes, pues qué pena, entonces ahí sí se le va a castigar a las actividades posteriores que le gustaban. O ponerle límite por ahí, ¿sí? Decirle, bueno, como no cumpliste con la regla, entonces ahora tu consecuencia va a ser que una semana no vas a ver tele o que una semana te voy a retener tu consola porque eso fue lo que te hizo que te distrajeras de hacer tus obligaciones como hacer tu tarea, cumplir con tus trabajos, etcétera. Les digo, no es un no, no es un sí, es a partir de la primera vez que hacen algo que no está bien, que consideramos que es indebido, como los ejemplos que les puse, es decirle muy claro cuál es el límite, dónde lo está rompiendo y cuál sería la consecuencia si lo vuelve a romper. E importantísimo, si lo vuelve a romper, cumplirle la consecuencia. De nada sirven límites que no cumplimos consecuencias. Hay que empezarlas bien, porque de repente, o sea, he sabido de padres que le dicen, vas a estar 6 meses sin ver tele, no exageren, o sea, ni ustedes van a estar los 6 meses checando. Hay que ser realistas, hay que poner consecuencias realistas. Si fue por ver tele que no hizo la tarea, ok, te voy a castigar 4 días, 3 días, 5 días sin tele, ¿me explico? Que esa es tu consecuencia por haber roto y por no haber cumplido con tu obligación. No sé qué tan clara estoy en la parte siendo, porque este tema es importantísimo, ¿sí? Porque muchas veces, hablando de estos temas como crianza respetuosa, como sistema Montessori, sistemas activos, piensan, la gente cree que es dejar hacer a los niños lo que quieran. No, en lo absoluto. Simplemente es no gritarles, no golpearles, no todo, y todo lo que hemos estado platicando desde el día pasado ahora, y saber cómo ponerles límites. Pero un niño con límites claros y que se cumplan las consecuencias, no saben qué buenos resultados da en su vida adulta. No sé si hay alguna duda. No, ¿a poco fui tan clara? Pero bueno, si surgen dudas al final. Pero sí, esta parte a mí se me hace de las más importantes. Y entender que el tener una crianza respetuosa no implica dejarlos hacer lo que quieran, pero sí implica ponerles todo lo que hemos dicho, fomentar su autonomía, comunicación, etcétera, y poner límites, pero límites claros y consistentes. Consistentes se refiere a que en un momento, si no cumplen con ellos, pues sí hay consecuencias. ¿Ok? El que sigue. Mari, Estar, mande, perdona que te interrumpa. Rocío dice que está un poco afónica, pero mandó una cuestión, te la leo. si me haces favor. Dice, disculpen, estoy un poco afónica, no sé qué tan mal o bien lo estoy haciendo. Hay cosas que no le puedo comprar y le digo, cuando se puede y cuando no, pues no. Sé que los abuelos están para consentir, es un pequeño detalle que tenemos nosotros. Supongo que ella es abuela. Supongo que sí. Ok,
Está bien. Y yo creo que eso los aprende a ser tolerantes y pacientes. Cuando se puede, y cuando no se puede, no se puede. Es más, sería peligroso, por así decirlo, exagerando un poco la palabra, si siempre se le diera gusto. Y el chiquito aprende a que no siempre se puede todo en la vida, como es una realidad en la vida en general. ¿No? O sea, me hace una muy buena respuesta. ¿Okay? ¿Sí contesté la pregunta? Ah, dice que ella es la mamá, que no la abuela, que es la mamá. Ok. Ahora la abuela, sí, yo dije que claro que la abuela pregunte. No, la verdad se me hace una buena respuesta, porque tiene, de fondo tiene muchas cosas. El aprenderlos a esperar, hacerlos esperar, el que entiendan que no siempre lo que quiere uno se puede, habrá veces que sí y a veces que no. Eso les da una claridad interna que ni siquiera la van a tener consciente para su vida adulta. No, se me hace excelente respuesta. Y más cuando quiera algo y se pueda, que tenga claro si vale la pena o no, a lo mejor si es el día del niño, si es el cumpleaños, cosas así, pero no comprarles por comprarles. Eso es importante también. Pero sí, esta parte de cuando se puede y cuando no, no, se me hace muy valioso. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, y te agradece. Ok, vámonos con estar presentes. Híjole, lo más importante de la seguridad de un niño, de la seguridad, no de muchas cosas, de otras, es saber que los papás están ahí. No que, aunque vayan a trabajar, aunque lo que sea, yo trabajé muchos años cuando mi hijo era chico, yo decía que yo era mamá por teléfono. O sea, mi hijo tenía la certeza, y no había celulares, que son una belleza, señora, para eso. Mi hijo tenía la certeza que si me hablaba a la hora que fuera, yo estaba ahí, ¿sí? Me iba a encontrar y iba a poder hablar. A menos de que fuera algo súper... entonces mi secretaria le platicaba, es que mira, tu mamá está en no sé dónde, pero sin embargo está presente. Y cuando estamos en casa, o las mamás que se quedan en casa, aunque tengan otras actividades, pero que el niño o la niña sepa que están ahí por si algo necesitan, por si algo se les ofrece. O sea, muchos de los adultos ya mayorcitos como yo, algo de, porque nuestros papás no estudiaban estos cursos, no había libros, no nada, pero algo de lo que nos dio seguridad a muchos de nosotros es que, aunque la mamá no nos pelara, que no estaba padre tampoco, pero sabíamos que ahí estaba. Si algo pasaba, ahí estaba. Yo sé que muchas de ustedes o de ustedes tienen que ir a trabajar, ¿se entiende? Pero que sí sepa su chiquito, su chiquita, que si se necesita, ustedes están a una llamada. O sea, que estén presentes, ¿sí? Eso les da mucha seguridad. Que están presentes para darle apoyo, para orientarlos y sobre todo si ya están físicamente presentes, cuando los busquen, lo que decíamos tiene que ver mucho con la comunicación activa, cuando los busquen, estar ahí, ¿sí? A lo mejor les quieren pedir un consejo, a lo mejor, qué sé yo, ¿sí? Pero estar ahí. ¿Sí fui clara con este punto? Yo creo que sí. No es tan, bueno, sí es muy importante como los otros, pero yo creo que es más claro. Pero el que me interesaba mucho es que quedara el de límites. Dale, seguimos. Estos ya los vimos. Pues al revés. ¿Cómo corregir desde la crianza respetuosa? Lo primero, lo que les decía hace rato en límite. Planifica el tiempo a solas contigo. Si se está portando mal, está enfrente de amigos, está enfrente de los abuelos o los tíos, porque después al pobre chamaco, chamaca, ahora sí que entre los tíos y los abuelos todo el mundo se le va encima. No, tenemos que en un momento dado agarrarlo a solas, platicar con él a solas, porque de veras, o sea, es muy desagradable que la mamá o el papá corrijan al niño enfrente de amigos, pésimo, le quitan toda seguridad, o enfrente de tíos, primos, hermanos, le generan mucha ansiedad, ¿sí? Y no es bueno, ni enfrente de los hermanos, ni enfrente de los tíos, porque entonces ya se meten los tíos y los tíos se sienten con el derecho a opinar, o los abuelos, etc. Entonces, lo primero y lo que es importante es
estar a solas con el niño. Hizo algo que no vale la pena o que no estuvo padre, se le dice, al rato que estemos en casa, quiero hablar sobre esto contigo, ¿ok? Pero a solas. Después empieza elogiando por algo así. Por ejemplo, fue grosero, por así decirlo. Le contestó grosero al abuelo, a la tía, fue grosero, ¿sí? Entonces empezamos por decirle, oye, qué padre cuando estás de buen humor o cuando estás tranquilo y le contestas bien y bonito a la gente. Me gusta mucho verte siendo agradable y amable con tus abuelos, con tus tíos, etcétera. Ese es un ejemplo. En un momento dado, cuando alguien le pide un favor o tú le pides un favor y no te lo quiere hacer, pero te lo contesta de mala forma, también igual cuando estés hablando con él, le dices, oye, me encanta cuando me haces favores, cuando te acercas a mí, cuando estás amable, o ahí les voy. O sea, a mí, por ejemplo, no se quiere meter a bañar, no se quiere meter a bañar, es que cómo se batalla una edad con eso. Y entonces la semana pasada les puse un ejemplo, es que sí me acuerdo. Entonces, ¿qué? Le dice uno, me encanta cuando a la primera te metes a bañar, pero ahorita está muy mal lo que estás haciendo, me estás contestando, me estás ignorando. Entonces, ya ahí hablan del límite, ya habíamos quedado, que será tu límite, lo que sea. ¿Ok? Cualquier cosa, cuando termine el punto, me interrumpen, por favor. Y establece expectativas claras. ¿A qué me refiero con esto? Si en un momento dado le estoy corrigiendo algo que hizo mal, algo que no está bien o algo que consideramos que no es lo mejor. Entonces, pero hay que decirle o sea, qué fue lo que no nos gustó, pero qué sí se espera, porque a veces somos muy lindos. O sea, no había un límite todavía puesto sobre el punto. Le decimos, ok, bien, hice esto, pero estuvo pésimo esto. Pero a veces además llegamos de lleno a decirle, es que esto no me gustó, esto no, en el mejor de los casos a sola. Pero, y luego, o sea, ¿qué sí debo de hacer? Entonces ahí es muy importante, a ver, o sea, en el límite hablábamos mucho de dejarle claro qué no debe de hacer. Y si lo hace, qué consecuencias tiene. Aquí cuando lo estamos corrigiendo de una conducta específica que no es algo tal, o sea, por ejemplo, de que no salude, pues no le vamos a poner el límite de que si no saludas, no. O sea, nada más vamos a hablar con él, lo vamos a corregir. Pero hay que establecer una expectativa clara. ¿A qué me refiero? En un momento dado se le puede decir, cuando llegues no tienes por qué darle besos, eso sí, jamás lo obliguen a darle besos a todo el mundo, a saludarlos a papacho. Pero sí puedes decir, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? O sea, darle lo que sería lo adecuado para ustedes. ¿Sí? En otro ejemplo que puse, si no se quiere meter a bañar, dale el ejemplo, o sea, no es que a la tercera, cuarta, quinta, sexta, es en un momento máximo a la segunda, o me contesta, mamá, déjame acabar este juego, me lleva 5 minutos más y te prometo que me meto a bañar. Ok, esa es la expectativa que tendríamos de ellos. A lo mejor por alguna razón específica en el momento que decíamos, métete a bañar o haz esto, no lo hace. Entonces, decirle, si es algo importante por lo que en ese instante no lo puedes hacer, ok, está bien, nada más explícame y ya, y ponme y dime en cuánto tiempo lo vas a hacer. ¿Sí me explico? Es muy importante, por si simplemente le decimos, no estuvo bien esto, no me gustó que hicieras esto, etcétera, en un momento dado, pero pues va a decir, bueno, entonces, ¿cómo debo de actuar? Entonces, ser muy claros, muy concretos y muy específicos en cuál es lo que esperamos de ellos en este sentido. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Está bueno. Entonces, continuamos. Gracias, chamán. Si en un momento dado la conducta que no nos agradó, que pensamos que está fuera de contexto o lo que sea, vamos a exponer con calma las consecuencias. A ver,
por ejemplo, y no solo las consecuencias, y ya hablamos de él con eso, ya le pusimos límite, sino simplemente las consecuencias de que lo que está haciendo no está bien. Por ejemplo, si no te bañas, por lo menos X, como lo tengan acostumbrado, o todos los días, o cada tercer día, como los tengan acostumbrados ustedes con sus hijas, y más que yo sé que el problema del agua está durísimo en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? O sea, si no te bañas, te vas a llenar de bichitos porque traes tierra de que jugaste. O sea, el darle las consecuencias de actuar, o más bien, o de no actuar como lo estamos pidiendo. O sea, que le quede claro que no es simplemente que hoy amanecimos con ganas de que se bañara, o que hoy amanecimos con ganas de que en un momento dado saludara, ¿sí? O que hoy amanecimos con ganas, no, es porque, ¿cuál es la razón? O sea, ya le dijimos claro qué esperamos. Entonces, ahora le vamos a explicar cuál es la razón o cuál es la consecuencia si no lo hace. No solo la consecuencia, si ya la sabe, pues se le repite la consecuencia desde el límite, sino la consecuencia para él, para su salud, para sus relaciones. O sea, por ejemplo, no quiso saludar a los abuelos. Entonces, hay que disponer con calma, a ver, o sea, los abuelos siempre son muy lindos contigo, tú crees que esto en un momento no está padre, las consecuencias es que si te sigues portando así, pues quién sabe si sigan siendo así de lindos contigo. Si me explico, es como decirle, ¿qué hace que tengas que hacer ciertas cosas que yo te pido que hagas? ¿Sí? O que dejes de hacer. ¿Estoy siendo clara? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Si hay dudas, ya saben, con mucho gusto. Ok, nos vamos a ir a la parte última de este taller. Ya vamos a terminar porque vamos a dar al final un tiempito para las preguntas, pero no por eso la menos importante. Bueno, me van a decir, oye, sí, muchas cosas. Ahorita ya vamos a pasar directo a los beneficios de la crianza respetuosa. Antes de pasar a este punto, a mí me encantaría si de todo lo que hablamos la semana pasada o lo que hablamos de esta, quisieran exponer algún ejemplo o tener alguna duda de cómo le hacen con su chiquito, con su chiquita, qué pasa si esto, no sé, si se animan, me encantaría antes de pasar a los beneficios que me comentaran esta parte. Si hay alguna duda, algo que no he sido lo suficientemente clara, ¿no? Entonces he sido muy clara. No lo creo, pero bueno. Ok, vamos con los beneficios. Como le digo, o sea, son los principales beneficios. Hay muchos beneficios. Y le digo, no es dejarlos hacer lo que quieran, no es no ponerles límites, no es no llamarles la atención, es simplemente tratarlos como personas, con todo el respeto que merecen, con igualdad, porque son tan seres humanos como nosotros. Es el chiste y con todos los tips que fuimos viendo aquí. Ese es el día. ¿Qué va a la larga? ¿Qué va a pasar con estos chicos o chicas que fueron educados dentro de la crianza respetuosa? Y hay estudios serios, es hora que para el campeón de ese curso, que me puse a investigar de gente que le dio seguimiento, que los papás más o menos los educaron con una crianza respetuosa, no exactamente, pero sí por el tipo de educación que les dieron. Entonces se dieron cuenta, primero, que hay mayor inteligencia emocional en estos chicos. O sea, no sé si todo el mundo sepa que la inteligencia emocional, hoy por hoy está muy de moda que hay dos inteligencias, bueno, más, pero las dos más importantes ahorita es el coeficiente intelectual, el famoso IQ, que se medía antes de 120, 80, no sé qué, no sé qué. Ese, y al que le decíamos a la gente, no es que este chico, esta chica o este señor es muy inteligente, porque resuelve las matemáticas rápido, porque hace esto rápido, X. Eso es, pero hay otra inteligencia que hoy por hoy, aparte de otras
que no quiero entrar ahorita a la cognitiva, etcétera, pero otra que hoy por hoy se ha considerado muy importante, que es la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia emocional? Es entender, o sea, lo más importante, es tener conciencia y entender cuál es el impacto de su conducta en lo demás, en el medio, en lo que están haciendo. Y mucho de lo que estuvimos hablando ahorita, hace rato, sobre explicarle, sobre decirle claramente qué pasa, es darle cuáles son las consecuencias, tanto de los límites como las consecuencias en cuanto a lo que puede pasar. Por ejemplo, lo último que decíamos sobre hablarle de consecuencias de su mal comportamiento. Ellos se van dando cuenta desde pequeñitos que lo que hacen tiene un impacto, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, otra conducta mal que se debe de corregir es maltrato a los animalitos. Regresándome un poquito a lo último. Si yo le corrijo, bueno, lo llamo todo lo que dijimos en privado. Pero, ¿qué le voy a explicar? ¿Con qué clara? No lo lastimes, a él le duele, así como a ti te duele tu bracito cuando te caíste. Si tú le haces eso, le duele. Si tú en un momento dado lo lastimas, si tú esto. O sea, que tenga la claridad del niño. Y entonces, esto va fomentando la inteligencia emocional. ¿En qué sentido? La inteligencia emocional, la parte, todo el mundo habla de la empatía, sí, pero la parte más importante es tener una conciencia clara del impacto que ocasiono en los demás, o en el medio, o en los animales, o en lo que sea. Si yo en un momento dado, si hago algo, tengo que tener el nivel de conciencia de saber si estoy perjudicando, si estoy beneficiando, si estoy impactando y de qué forma. Tanto en global o al planeta o a grupo, o a mi mamá, a mi papá, en su momento cuando sean adultos, a mi pareja, a mis amigos. De veras, y déjenme que les diga algo muy importante. Hoy por hoy, en las empresas, en muchas empresas, o sea, es mucho más fácil que promuevan o les den más oportunidades de trabajo a la gente que tiene mayor inteligencia emocional que a la que tiene mayor coeficiente intelectual. Es muchísimo más valorado hoy por las empresas, por las instituciones, si van a ser médicos igualmente por las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque es más valioso una gente que cuenta con inteligencia emocional que una gente que tiene un IQ muy alto, es muy inteligente, pero pues a la hora de aterrizar la gente en la realidad pues no sirve de nada. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda? O sea, de lo importante que es la inteligencia emocional, de que de veras este tipo de educación, con todo lo que hemos comentado, genera mayor inteligencia emocional en nuestros hijos, y que esa inteligencia emocional no les va a servir para cuando sean niños o solo para cuando crezcan, sean los... Les va a servir para toda su vida. Les va a servir para tener mejores relaciones con sus parejas, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, y también les va a servir para de veras tener mayor impacto en sus trabajos. No sé si haya algún comentario o alguna duda al respecto sobre la inteligencia emocional. No. Lo sé, supongo que ya habían oído el término o ya lo conocían. Y se utiliza mucho, y ya no cabe decir eso, muchas veces para decir, la inteligencia emocional es ponerte los zapatos del otro, sí, pero es más allá de eso. Es por eso les decía, tener conciencia de mi impacto. Tener conciencia de mi impacto, el saber si en un momento la otra persona está pasando por un mal momento, y ahí está la empatía, poner mis zapatos, y yo qué puedo hacer y qué impacto puedo tener, no necesariamente siempre puedo hacer algo. ¿Ok? Espero que haya quedado clara, y eso es uno de los grandes, grandes beneficios de la crianza respetuosa, el educar niños y personitas con mayor inteligencia emocional. La segunda, aunque es un término que está muy manoseado y por eso me choca, tener mejor autoestima. ¿A qué me refiero? O sea, si una persona, un niño desde crece,
empieza a autoconocerse mejor, autovalorarse más, a autoconceptualizarse de una forma positiva, ¿qué va a pasar? Va a crecer con mayor autoestima. Y si tiene una mejor y mayor autoestima, en un momento dado, eso le va a permitir, le va a dar seguridad, le va a dar identidad para hacer muchas cosas en la vida y hacerlas bien, ¿sí? O sea, no queremos hijos ni chiquitos que en un momento dado casi se escondan detrás del muro para que no se visto, al contrario. Queremos generar hombres y mujeres con fuerza autoestima, con cierta seguridad para lo que van a hacer, independientemente de lo que se dediquen a hacer lo que sea, pero que ellos se sientan contentos consigo mismos, que ellos se valoren a sí mismos, que ellos sean autónomos de sí mismos. Y eso, de veras, ustedes pueden diferenciar, y si se ponen a pensar ahorita en una gente exitosa que conozcan, en una gente pues no tan exitosa, al contrario, que ha tenido problemas para salir adelante, les puedo asegurar que parte importante de esa diferencia es la autoestima, ¿sí? Y la autoestima ya sé, sí puede cambiar con los años, no, o sea, los que ya somos adultos podemos trabajarla, podemos tomar cursos, podemos hacer cosas, pero sin embargo sí es la base y es mucha responsabilidad de los padres en la infancia. Si yo a mi hijo lo valoré, lo acepté como era, muchas cosas que hemos visto aquí y otras, es probable que crezca con un muy buen nivel de autoestima. Y ese nivel de autoestima le va a permitir, por un lado, estar mejor en la vida y por otro lado, ser más exitoso, estar más contento, etc. ¿Se acuerdan que al principio de la plática les decía hace una semana que yo creo que lo que nos debe importar son dos cosas? Uno, que sean felices, y otro, que sean hombres de bien o mujeres de bien. Y en un momento dado, la autoestima les va a permitir ambos. Por un lado, estar más contentos, más a gusto consigo mismo, con el mundo, con sus relaciones, como también ser más felices. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? No. Qué calladitos. Ok. ¿Cuál es el otro beneficio de la crianza respetuosa? Hijos, y en estas generaciones es lo que más urge, es mayor tolerancia. Que por ejemplo, el ejemplo que me hicieron, así, perdonando la redundancia, sobre la chiquita o que se le decía cuando hay se puede y cuando no. Enseñarlos a esperar es valiosísimo, de veras, valiosísimo. O sea, ahorita no puedo, ahorita no, inclusive cuando quieren algo en ese momento, cuando quieren decirle ahorita, pero explicarles. Por ejemplo, quiero que mamá me atienda, pero mamá está en ese momento moviéndole al arroz porque si no se le va a quemar. Entonces, voltearle con una sonrisa y decirle, ahorita no te puedo atender, mijito, porque si no se me quema la comida, dame unos minutos. Pero todo eso que hemos estado platicando a través de la semana pasada y de esta, si lo aplicamos y si nos hacemos conciencia de cuál está siendo nuestro comportamiento hacia ellos, nos va a generar más tolerancia, porque no estamos diciendo denle lo que quieren a la hora que quieran, como quieran, y los hacen sentir desde pequeños valiosos y respetados. Entonces, si en un momento dado a mí me respetan, yo soy valioso, pues actúo igual con el de enfrente. Lo respeto y lo tolero y tengo la paciencia para tratarlo mejor. Que no es lo mismo tolerancia que paciencia, pero bueno, las manejaremos juntas. Entonces es muy importante la crianza respetuosa, esta parte que le reconocemos su individualidad, que lo enseñamos a hacer, a cumplir con límites, que en un momento le dimos la autonomía suficiente para sentirse seguro, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos venido platicando, lo hacemos más tolerante y de veras la tolerancia es básica. ¿Por qué? Porque en la vida una de las cosas que más se necesita es tolerancia. Primero, para estudiar y acabar los estudios. Segundo, no al primer trabajo que pidan o que quieran trabajar se van a hacer. O si ponen un negocio, no les va a ir
bien a los 5 minutos que hayan puesto el negocio. O sea, hay que saber esperar, hay que saber tolerar. Entonces, este tipo de crianza, de educación, es algo que les ayuda a ellos a saber tolerar, a saber esperar. Entonces, sí es muy importante el pensar que esta característica se está desarrollando con nuestros chiquitos. ¿Ok? Luego, la que continúa. Mayor sociabilidad. Hoy por hoy, lamentablemente, o sea, se están volviendo los niños como no son, habrá niños que lamentablemente sí sean autistas, pero muchos niños se están volviendo como autistas sin ser. ¿A qué me refiero? Viven pegados a una pantalla, desde la tele, desde el videojuego, desde el iPad, desde el celular, desde lo que tengan, ¿sí? Es más, ¿a cuántos de ustedes no les piden, mamá, préstame tu celular? ¿Para qué? Pues para enchufarse y jugar un jueguito o lo que sea. Entonces, si en un momento dado, desde siempre, por ejemplo, esta parte de las pantallas en general, si les pusimos límites claros, tiempos claros de juego, no juego, etcétera, y los enseñamos a hacer otras cosas, como a salir a jugar a la pelota, si se puede, si hay seguridad, como en un momento dado, amar nosotros, con ellos un rompecabezas, o ponernos a hacer otro tipo de actividades juntas. O sea, van aprendiendo, o sea, estábamos hablando mucho hace rato de ser presentes, de tener una comunicación activa y todo esto muchas veces la forma de lograrlo es hacer actividades con ellos y así los sacamos un poquito de las pantallas o sea, ya hablo desde la tele hasta el celular, hasta el iPad, hasta la computadora, hasta ¿cómo se llama? Estas cosas. Entonces, y si los enseñamos a hacer otras cosas, desde esta parte, desde la crianza de los respetuosa, ¿y por qué? ¿Y por qué les podemos enseñar otras cosas? Porque estamos atentos de ellos, porque en un momento dado estamos presentes, porque nos interesamos en las cosas que les interesan. Y la mejor forma de eso es estar así o de ser así, es hacer actividades con ellos. ¿Cuál es? Infinidad. No saben cómo les ayuda a los chicos el que los papás jueguen, practiquen algún deporte, hagan alguna actividad, construyan. O sea, es que de veras es desde poder construir con ellos un Lego o armar un avioncito, miles y miles de cosas que se pueden hacer con los chavos y hacerlas y en un momento dado seguir estos principios, esta parte de la crianza respetuosa, los hace mayormente sociables. ¿Y para qué queramos que sean sociables? Porque a como veo yo, como digo, esa es teoría mía, todo lo demás se ha sacado de diferentes artículos, pero a como veo yo, bueno, no, esto también lo vi de un experto. A cómo va la sociedad y cómo van los chavos, en un momento dado, los sociables van a ser los que van a triunfar. Imagínense un cuate con inteligencia emocional, mayor sociable, cuando los otros son unos nerds de las pantallas, wow, va a tener muchísimo más oportunidades en todos sentidos. No sé si soy clara. O sea, a mayor sociabilización, o sea, mayor posibilidades o mayores herramientas va a tener para muchas cosas. O por lo menos si eso no es, o si tiene, ¿cuántos de estos chicos de ahora? Yo conozco varios entre 15 y 17 años. O sea, van a poder dar orden, o van a poder subirse a un podio y hablar, o van a poder hacer. No, porque vivieron siempre su liga o fue con una pantalla. Entonces, en un momento dado, tenemos que enseñarlos a no estar en la pantalla con todo lo que ya vimos, y esto nos va a permitir tener hijos mucho más sociables. ¿Ok? ¿Algún comentario? No, pregunta no. O sea, y por último, para mí, les puse el texto de felicidad, pero la verdad preferí poner bienestar porque decía mayor felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad, o sea, es a veces cuestión de momentos o de circunstancias o de situaciones específicas, etc. Y el bienestar habla el vivir en paz, el vivir
contento con uno mismo, en vivir contento con el medio. Que era lo que les decía, ¿qué queremos para nuestros hijos? O sea, yo al menos para el mío, sí quiero que sea feliz o que esté en mayor bienestar cada vez. Y por el otro lado, que sea un hombre de bien. Entonces, este tipo de educaciones, de crianza, nos permite o nos ayuda a que eso suceda, ¿sí? A que nuestros hijos sean más felices, pues tener mayor bienestar. Por otro lado, si pusimos límites claros y les explicamos las cosas, van a ser hombres de bien. Entonces, yo creo que este último beneficio es el que redondea todo. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Son muy calladitos, oigan. Tengo otros grupos que son mucho menos gente si no los paro de hablar. Pues de mi parte sería ahorita todo. Me gustaría aprovechar unos 15, 20 minutos, si quieren, pues para esto, para comentar, para si quieren plantearme ejemplos o preguntarme dudas, lo haríamos con muchísimo gusto, ¿sí? ¿No? Algo que se les haya quedado en el tintero. O se vale también algo que me digan, oye, no estoy de acuerdo con esto por esto, o no me suena a esto por esto, ¿sí? Yo Entonces, lo que me preguntaría a lo mejor un poco es en el tema de decirle las expectativas claras, ¿no? Clarificar las expectativas. ajá. ¿Cómo qué expectativas? O sea, ¿cómo, a qué te refieres cuando dices que como padres hay que ser claros en las expectativas? ¿A qué te Sí, refieres? sí. Es que a veces es muy fácil decirle no hagas esto, o sea, le podemos explicar las consecuencias porque te pasa esto. Entonces, por ejemplo, de lo que decíamos del baño, o sea, le decimos, o sea, tienes que bañarte, o sea, la consecuencia, independientemente de si hay una consecuencia por un límite que ya hayamos puesto, la consecuencia es que te puedes enfermar si no tienes una higiene, guau, guau. ¿Cuál es la expectativa de mi parte? Mi expectativa es que te bañes lo que cada familia acostumbre, cada tercer día, diario, y que te metas a bañar cuando yo te lo indico. O, o que me indiques, mamá o papá, estoy ocupado, estoy terminando una tarea o estoy terminando esto, pero en 10 minutos. O sea, mi expectativa es dos, que me hagas caso cuando te lo pido, y la otra, si por alguna razón que tú tienes en ese momento no lo puedes hacer, que lo hagas, que me lo hagas saber. Esa sería mi expectativa en base a eso. ¿Sí fui clara? Claro. Ok, sí, sí entiendo, es que eh, de alguna o de todas, más que de alguna, de cualquiera de las cuestiones que yo quiero eh, indicarle al niño, ya sea un hábito, un cierto comportamiento en la casa, yo qué sé, o sea, entonces en eso no nada más dé por hecho que él entiende que se debe de lavar las manos antes de Antes de sentarse a comer. comer, ¿no? Por inventar, o sea, Claro, y les sino, vas a explicar que por qué bichitos guagua. Ajá. ajá, pero además le voy a decir, yo espero que, por ejemplo, se me ocurre ahorita, decirle, yo espero que tú, cada vez que te hablo porque ya vamos a comer, entonces no te tenga que recordar que te laves las manos. Yo espero que tú ya eso lo hagas de manera, Automática, bueno. automática, ¿no? O sea, normal, ya es parte de tu, sí, eso, o sea. Exacto. O inclusive si vas a comer a casa de un amiguito o a casa de los abuelos o los tíos, que nadie te va a decir lávate las manos, o a lo mejor sí, tú ya lo hagas, eso sería lo que yo esperaría, que tú lo hagas siempre, ¿sí? Ujú. Aparte, también podemos hacer un poquito de hincapié en qué espero, de qué es lavarse las manos, porque a veces llegan, las meten dentro del chorro del agua, hacen así, ya se lavan las manos.
O sea, y para mí, a lo que espero, cuando te digo es que te laves las manos, que te la hagas así, o sea, ahora sí, que todo lo que aprendimos en la pandemia, que te hagas así, que te limpies bien así, porque también, y eso es muy claro, si nosotros, y fue buen ejemplo por ese lado, claro, si nosotros en un momento dado, nada más le decimos, lávate las manos, y nunca nos pusimos con él a explicarle cómo se lave las manos, sabe Dios cómo se las lava, en serio. Entonces, si es la expectativa es, me pongo contigo unas 2 veces, 3, quizá cuando tengas 2, 3 años, y a enseñarte cómo se lavan las manos. Chu. Ok, entonces eso es lo que espero de ti cuando te digo que te laves las manos. ¿Me explicó? Ok. Y no nada más en eso, o sea, entiendo que es en cualquier interacción que Ya, que hoy la puedas estar haciendo como un regaño o como una llamada de atención, que se podría convertir en, bajo esta mecánica de crianza respetuosa, se puede convertir en un aclararle la expectativa. O sea, en lugar de decirle al niño, No grites, cállate", ¿no? Le sí, debería yo antes, bueno, o en algún momento decir al niño, oye, yo lo que espero es que si hay más gente en la casa y está, yo qué sé, tus abuelitos, tus hermanos, tu papá, yo, y estamos hablando por teléfono, haciendo, y tú hablas muy fuerte, entonces eso nos saca de nuestro, no nos concentramos o no atendemos lo que estamos haciendo. explicarle por qué quieres esa Ajá, conducta. Y, ajá. y hablando de la expectativa, decirle, yo esperaría que si no es súper urgente, te esperes, ¿sí? A que termine de hablar el abuelo. La tía, del ejemplo que me ponían hace 8 días, eso me quedé pensando sobre esto. Es decir, si, bueno, el niño quiere hablar, entonces la expectativa sería, espérate a que terminen de hablar. Eso es lo que esperaría yo, no que estés gritando para que te hagan caso, sino simplemente cuando terminen de hablar los demás, hables tú. Sí, eso es mi expectativa y te digo que eso sería la conducta que yo esperaría de ti. Sí, Muy bien, ok. sí. ¿Algo más? Chicos, chicas, no son puras chicas. Ahora sí están muy, así son de callar.